en este delicioso mangú de la mañana y vamos directo a un tema de salud. Hablábamos, Diana, al inicio de que hoy se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, un tema muy delicado para todos porque a veces no tenemos síntomas y a veces tenemos la predisposición, pero tampoco lo sabemos. Entonces hay que acudir al especialista y de eso vamos a hablar ahora. Así es, recibimos a una endocrinóloga, la doctora Jacqueline Díaz, quien nos viene a hablar de este tema tan importante, y me llama mucho la atención lo que menciona Magnolia, de que muchas veces no sabemos que tenemos ciertas predisposiciones. Correcto. Doctora, bienvenida. Muchas gracias por la invitación, es un honor, un placer estar aquí con ustedes. Gracias, y igualmente. Sí, la mayoría de las personas que tienen riesgo de desarrollar diabetes lo desconocen y es muy importante saber si estás a riesgo. Y entonces, ¿cómo saberlo si se desconoce, verdad? Uno anda normal en su vida, comiendo Silvestre. de todo, disfrutando bien. ¿Qué debe ¿Cómo hacer? saber qué debemos hacer? ¿Y para cuándo? ¿A partir de qué detectarlo? edad? Primero voy a decir cuáles personas tienen riesgo de desarrollar diabetes. Pertenecer a una etnia con alta prevalencia de diabetes, como lo somos los dominicanos, es riesgo de desarrollar diabetes. O sea que por el simple hecho de ser dominicanos, Sí, ya estamos latinoamericanos. encabezando la lista. Exactamente. Que tener un familiar de primera línea, o sea, tu padre, tu madre, tus abuelos, te confiere riesgo de desarrollar diabetes. Vivir con sobrepeso u obesidad. Háblese de que tengas un índice de masa corporal por encima de 25 kilos por metro cuadrado. Eso te confiere riesgo. Haber tenido hijos con más de 9 libras, macrosómicos o en bajo peso, te confiere riesgo a desarrollar diabetes tipo 2. Vivir con hipertensión, haber tenido ovarios poliquísticos, tener hipertensión, dislipidemia y, como lo mencionaste al principio, llevar un estilo de vida que no sea saludable, o sea, el sedentarismo y la ingesta de alimentos. Doctora, ¿y las mujeres que durante el embarazo desarrollan diabetes gestacional también tienen riesgo entonces de desarrollar diabetes a lo largo de su vida, luego de sus embarazos y sus partos? Correcto. Si la mujer desarrolla diabetes gestacional, ella tiene riesgo para toda la vida de hacer diabetes tipo 2. Y su cría también. Exacto. Eso mismo iba a preguntar. Entonces, el bebé que está gestando nace ya con esa predisposición. Y no, ese no es el problema, que si durante ese embarazo ella no tiene un seguimiento adecuado y un cambio del estilo de vida, le confiere mayor riesgo de hacer hipertensión en el embarazo, preeclampsia y complicaciones con su bebé, malformaciones congénitas y partos distóxicos, porque al ser tan grande no va a poder bajar por el canal del parto. Esos son los niños que luego hay que hacer cesáreas de emergencia. Y una pregunta, doctora, ¿cuál es la diferencia entre la diabetes tipo 1 y tipo 2? Perfecto. La diabetes tipo 2 la desarrolla la persona adulta generalmente, desde la adolescencia a la adultez, y está más, además de que tenga alguna predisposición genética, al ambiente. O sea, cuando aumentamos de peso, desarrollamos obesidad, desarrollamos resistencia a la acción de la insulina y ahí viene la diabetes. La diabetes tipo 1 es distinta, pues de cada 10 personas que nacen con la predisposición genética para desarrollar diabetes tipo 1, solo uno la va a desarrollar. Cuando se expone a factores ambientales como estrés, infecciones virales, etcétera. Esa es una de las diferencias. La otra es el manejo. Que la diabetes tipo 1, lo único que está descrito para manejarla es la insulina, porque ellos carecen de insulina, ellos no secretan insulina. Y en la diabetes tipo 2 tenemos como 13 moléculas, o sea, se pueden manejar tanto con medicamentos orales, pastillas o inyectables. Antes de llegar a tomar esos medicamentos y a tener un diagnóstico desfavorable, porque al final es una condición que te va a acompañar por el resto de la vida, hay factores que nos colocan más en riesgo que otros. Por ejemplo, fumar, tengo entendido que afecta muchísimo. Sí, el alcohol. Me gustaría que usted mencionara algunos de esos factores para que quien nos está viendo en casa diga, pero entonces yo soy un candidato o una candidata a padecer diabetes. Déjame parar esto y cuidarme. Sí. Y peor aún, que
Es riesgoso para que desarrolles diabetes, pero una vez que la tengas, hace una peor evolución. O sea, el hábito tabáquico y el alcohol nos entorpece el manejo de la diabetes y acelera el desarrollo de las complicaciones cardiovasculares y vasculares. Wow, entonces, ¿qué no debemos hacer o qué debemos ir Incorporando. cambiando exactamente? Bueno, lo interesante sería que todos tengamos hábitos de alimentación equilibrada. Eso de la alimentación, de disminuir lo más posible el consumo de azúcares refinados, de comidas muy con alto contenido calórico, que son esas comidas rápidas que todos tenemos. O sea, antes que aquí llegaran la pizza, los hamburgues y esas cosas, nosotros tenemos nuestra propia comida. ¿Cómo cuál? Hoy las picalongas, Ay, no me lo hagas. lo que comemos en las Doctora, la esquinas. picalonga no, por favor, Los por favor, no. Esas Wow. frituras, Wow, porque Dios son con un aceite de Rehusado, rehusadísimo. Ese aceite. que Para que son tenga mejor sabor, las dicen. llamadas grasas saturadas. Entonces, lo importante sería que aprendamos a comer equilibrado, más vegetales, y que no está ya descrito gratis online lo que se llama salsa, que es saludable y sabroso. Es una me descripción de gusta. nuestros platos dominicanos, Salsa. y ahí está descrito los alimentos que tienen bajo índice glucémico, que son aquellos que al ingerirlo no te van a subir el azúcar tanto. Exacto. Muy bien. Mira, importante eso de la preparación de los alimentos, porque a los dominicanos nos gusta mucho sazonar. Y tengo entendido que esos productos regularmente contienen muchos químicos que al final derivan en enfermedades. Exactamente. Lo interesante sería que aprendamos a hacer nuestros alimentos lo más natural posible. Claro. Con un poco de sal, que la sal sea ayudada, que si las cosas verdes, Claro, cilantro, ajicito, su recaíto, ajo, cebollita, todo cebolla, natural. todo natural. Como Que las así, abuelas hacían, que sabía exactamente. rico y era sabe rico saludable. y es saludable. Bueno, pero Doctora. a propósito de las abuelas y de cómo se preparan los alimentos, hay una tendencia reciente a usar la manteca, que viene supuestamente siendo el aceite más natural para tu cocinar. Me gustaría que desde su experiencia nos hable de eso, de la mantequilla y de la De la manteca. manteca. Es que inmediatamente esas grasas se calientan, se saturan. Y lo que uno quiere es que el paciente no ingiera grasas saturadas, porque esas grasas saturadas van a aumentar el colesterol en sangre. ¿Y cuál es la grasita recomendada, Lo doctora? ideal es que la Bueno. mayoría de nuestros alimentos lo hagamos al horno o al vapor, y que el aceite que utilicemos, porque tenemos que ingerir aceite, Sí. señores, sea aceite de oliva extra virgen, ¿ok? Pero lo correcto. crudo, no freír. Crudo, usted le echa su cucharada sopera a las ensaladas, o se lo puede echar a la tostada O un también. aceitico de coco, doctora, también. De ¿No le gusta el de aguacate, coco? El de aguacate. La nota Lo que no me le hizo coro al de coco. ¿Qué pasó, doctora? Lo que pasa es que el de coco Y también también cuando está se de calienta moda. se satura. También. Todos se saturan de hay unas maní, se corrientes. En caso satura. de que haya que freír, puede ser con un aceitico de aguacate. Sí, o de El de canola. oliva usted dice que no. No, Pero es que utilicen la inmediatamente- freidora de coco, aire, entonces, no. ¿verdad, doctor? Una freidorita de Bueno, aire ahí. no que les voy a hablar de la freidora de aire Tampoco. porque no tengo evidencia científica de que eso sea real, pero lo veo que está muy de moda. Bueno, que- doctora, Está de vamos a moda. pasar ahora a... Ah, pero qué belleza. Créanme que está Ay, yo en- pensaba que era pero una mira, llamada no, de- pero está apagado, de verdad. No, es la llamada de la salud. Es que cuando Wow. quiere, ¿verdad? Sonar, él suena hasta Señores, apagado. pero yo les prometo, Yo para pensaba no que era en decir el que les juro que estudio esto que está en teníamos una silencio. llamada. No, eso quiere decir, en realidad fue a propósito, fue planeado por producción, para decirles que esperamos sus llamadas aquí en el estudio. Dígame. Fue a pota. Al 809-689-9995, ¿verdad? Sí, el teléfono de estudio. Diana está rompiendo Lo en mío no vivo. tiene nombre. Míralo ahí. 689-7995. Siempre me lo sé de memoria. Doctora, mi pregunta es la siguiente. Me gustaría, por favor, que nos explique que no solamente es un tema del azúcar en la sangre, sino que la diabetes también puede perjudicar nuestro cuerpo de diferentes maneras, diferentes órganos, ¿verdad, doctora? Claro. Hay diferentes complicaciones de la diabetes.
Cuando la gente desconoce que tiene diabetes y no lleva un tratamiento, se aceleran lo que son las complicaciones crónicas de la diabetes. Son dos grupos. Están las complicaciones microvasculares que abarcan la retinopatía. La retinopatía sigue siendo la principal causa de ceguera en el mundo, retinopatía diabética. Está la neuropatía, que son los daños de los nervios periféricos y que van a llevar a amputaciones no traumáticas. Son esas personas que ustedes las ven que le hacen amputaciones de sus extremidades. Ay, sí. Y está la nefropatía diabética, que dolorosamente es una de las complicaciones más frecuentes porque el riñón es muy noble. Y cuando la gente viene a darse cuenta, ya ha perdido más de la mitad de la función del riñón y requiere terapia sustitutiva. ¿Cuál es terapia sustitutiva? Conocemos la población general. La diálisis y el trasplante renal. Pero para obtener un trasplante, usted sabe que es un poco difícil. Estamos recibiendo llamadas para usted, doctora, ya. Sí, El otro grupo, déjeme decir, Aguarde, Herrera, aguarde. las complicaciones macrovasculares, que son la más temida de la gente, el infarto al corazón, el accidente cerebrovascular. Que muchas veces se piensa que es por colesterol o por hipertensión, pero son otros también factores a través de de la riesgo, diabetes. pero la diabetes es un factor de Lo riesgo puede cardiovascular. dinamizar. Wow, bueno, pues tenemos una llamada. Vamos a hacer contacto Desde con Herrera. el sector de Herrera. Exactamente. Buen día. Buenos días, estamos aquí. Hola, ¿quién nos habla? María de Herrera. Una pregunta, yo Sí, creo que la María. doctora habla de la diabetes para los hombres, que los hombres están medio flojos de por ahí con la diabetes. Ay, La consecuencia. Sí, los caballeros se perjudican Gracias, de manera María, especial. por es la una pregunta muy interesante. A Como ver. decía, había complicaciones de los pequeños vasos, que es lo que se dice microvascular, y de los grandes vasos. La erección masculina está dada por un llenado vascular, ¿ok? De los cuerpos cavernosos en el pene. Entonces, si el paciente tiene afectación de la diabetes, este llenado se va a ver afectado porque sus arterias se han estrechado, están más estrechas, más duras, y no pueden llevar la sangre rápidamente para que el paciente tenga una buena erección. Por eso, si el paciente ha estado con mal control y ha presentado daño de esos vasos sanguíneos, va a presentar disfunción eréctil, o sea, no va a poder lograr una buena erección. Por eso siempre le hacemos un llamado a los hombres cuando están en consulta, de que ellos creen que no es nada tener la glicemia en 200, sí es algo. Y es algo muy importante porque le va a dañar sus pequeños vasos. No solo le va a afectar los ojos, sino su vida sexual. Usted no va a tener la capacidad también de sentir porque se le dañan las terminaciones nerviosas. Ay, pues Y acuérdense caballeros, cuídense. que la sexualidad no es solo un momento, es todo. Sí. Así es. Es un todo Así es. integral. Tenemos otra llamada para usted, doctora. Buenos días. Buenos días, doctora. Qué bueno que toca este tema. Oiga, ahora hay muchísima corriente de dietas. Y eso de chicharrón, longaniza, la mantequilla de barra. Dígame si es verdad que la mantequilla, no la margarina, que la mantequilla se puede usar. Gracias. Gracias. Estábamos hablando de eso, pero vamos a repetir. Vamos a repetir. Por favor. Regularmente tu médico no te va a recomendar ni chicharrón, ni mantequilla, ni nada de eso. Lo ideal es que sean grasas saludables. ¿Cuáles son saludables? Aceite de aguacate, aceite de oliva extra virgen, que te comas el aguacate, que comas nueces, almendras, sí. ¿ok? Son Delicioso. grasas saludables. Doctora, aquí está Deliciosas, la deliciosas. Asociación Dominicana de Manguceros Chicharroneros, Asodomachi, protestando allá en nuestro control master, diciendo que por favor que con el chicharrón no. Entonces el chicharrón, ¿cómo manejamos el chicharrón? Que ¿De vez también en se habla de cuando? que el chicharrón es saludable, Sí, doctora. que ya Yo sí, he que visto no. mucho en las redes sociales. Es que yo no Doctora, puedo yo creo que decir Acuérdate eso. que el sé, problema no es el déjame. chicharrón, sino con lo que se acompaña el chicharrón. Sí. Dígame de eso, desmitifiquemos Bueno, eso. Salvemos no el puedo, chicharrón, por no, favor. a mí me encantaba, señores, hasta que entré a la Residencia Nacional de Endocrinología y yo comía en la fritura de la esquina. Los pacientes decían, denle en el primer puesto a la doctora que tiene consulta. Pero yo tuve que dejar eso, tuve que dejarlo porque como le explicaba yo a mis pacientes que eso no era saludable. Claro. Es delicioso,
pero no es saludable. No lo puedo recomendar. O Se sea pueden que comer no su nos mangú. No podemos llevarnos de todo lo que vemos en las redes tampoco. Doctora, Ay, Dios hay un mío. tema preocupante y es el de la insulina, que muchos pacientes necesitan, pero no siempre se les proporciona debidamente en muchos de los centros. ¿Cuál es la postura realmente en cuanto a ese tema? Hay muchos tabúes, hay muchas cosas que cree la gente desde que el paciente requiere insulina. Porque la evolución del paciente te lo dice, que eso es lo que necesita el paciente. El médico se la oferta, pero en la población tiene muchos tabúes de que creen que la insulina le va a hacer daño. Entonces eso retrasa el uso de ella y cuando vienen a aceptarla ya están muy complicados. Pero en muchos pacientes es el tratamiento ideal, porque es lo que tu cuerpo produce. Tu cuerpo en el páncreas produce insulina para entrar el azúcar a la célula y que sea utilizado como energía. Bueno, pues vamos a dar paso a otra llamada. El público está participando activamente con este tema tan interesante acerca de la diabetes aquí en este Mangucito de la Mañana y hacemos contacto con Puerto Plata, la novia del Atlántico. Buen día. Buen día. Hola, hola. ¿Cuál es su nombre y cuál es su pregunta, por favor? Laura Santos, de aquí de Puerto Plata. La pregunta mía es sobre eso, del seno. Yo acostumbro los mangucitos. Lo hago con manteca. Sí. Y si igual La manteca. también. Que él Lo prepara hago mangú con con- manteca. Es solamente esas dos cosas, ocasionales. ¿Manteca y qué más? Manteca, en el huevo revolteado y el mangú. Ok. Su Entonces me mangucito con imagino que él manteca. quiere saber hasta qué punto está bien Ay, hacerlo sí. de esa A mí manera. me hubiese gustado Porque él saber su edad y si él ha dice tenido algún que tema de nada más salud. le pone esas dos cosas, que es mangú, huevos revueltos y manteca. Bueno, si él es porque recuérdense cómo la gente hace ese revoltillo de huevo. El huevo revuelto usted se lo puede comer si no está con demasiada grasa. ¿Ok? Claro. Ok. Y su mangú. Lo de la manteca seguimos lo mismo. La doctora Dios nos mío. recomienda el uso de No, es que manteca. cuando se calienta eso es igual, es una grasa saturada. Sí, realmente, pero se supone que es lo que usaban los abuelitos, Que hace vivieron todos hasta los los 100 años del años. Pero los mundo. abuelitos caminaban a todas partes. Ah, entonces Y nosotros el no. ejercicio Tenían una es rutina fundamental. Y tenían diferente. una rutina y no tenían otras Cenaban cosas. a las 6 de la tarde, a las 5 de la tarde Se también. acostaban, duraban 8 o 10 horas durmiendo, Sí. corrido, dormían siesta en la tarde bien. también. Sí. Todos esos factores son buenos cierto. para la salud. El ejercicio, dormir 7 a 8 horas diarias, que usted haga una actividad física. La gente dice, no, yo camino muchísimo en mi trabajo, voy de aquí para allá. No, eso no es Del ejercicio. parqueo a la entrada. Ese es su actividad, esa es su actividad diaria. Usted tiene que tener un ejercicio agregado. Doctora, me gustaría hablar, antes de que cerremos esta conversación interesantísima, de los medicamentos para la diabetes que están siendo utilizados para perder peso. Ay, qué Sí. ¿Qué preguntaza, opina usted sobre Magnolia. eso? Porque ya hay dos muy reconocidos Sí. que se han usado muchísimo y ya se está hablando de un tercer medicamento Que viene que en camino. próximamente pues también se podrá usar para perder peso. Sí, es un cambio, un giro que ha dado el tratamiento de la diabetes con la llegada de estas moléculas. Son los análogos del GLP-1. Estos análogos del GLP-1 actúan enlenteciendo el vaciamiento gástrico y te ayudan aquí a nivel central de que no te dé tanta hambre. Entonces, en la investigación fueron investigados para el manejo de la diabetes y determinar si eran seguros cardiovascularmente. Cuando se investigaron demostraron no solo que eran seguros, sino que aportaban beneficios cardiovasculares. Los análogos del GLP-1, y como muy bien dice en el país, tenemos el Ozempic Sí. y otra molécula, la liraglutida. Entonces se están utilizando también para el manejo de la obesidad.
porque en esos estudios lo que se evidenció que a todos los que usaban el medicamento perdían peso más del 15%. Sí. Y está demostrado que con un 5% que la persona disminuya de peso es favorable para el nivel de glucosa, de doctora, presión Exacto, me arterial. imagino que tú vienes por donde yo iba también. Las personas que no tienen diabetes, pero que Exacto. se inyectan estos medicamentos solo para bajar de peso, sin el tema del azúcar, Sí. ¿qué les pasa a ellos? No le va a pasar, ese miedo tienen que dejarlo porque lo que ha pasado en nuestro país es que las dosis para pérdida de peso de uno de ellos no ha llegado, Ah, ¿ok? De la semaglutida en el país solo tenemos las dosis para manejo de diabetes. pero es que hay personas que lo Pero están se comprando están, exacto, clandestinamente, se lo están indistintamente en Porque farmacia no requieren para recetas perder peso nada controladas. más. Pero usted, ¿qué opina Pero sobre están eso? aprobadas para pérdida de Pero peso. cuidado, doctora, que sepan que tampoco tienen que estarse inyectando a lo loco. No, debe ser con un facultativo, con un Ah, médico, ahora sí. Un para nutricionista. un nutricionista, porque no es solo la molécula que te va a hacer perder peso. Tienes que hacer algún cambio de estilo de vida. Sí, exacto. Tienes que hacer Va ejercicio combinado con y una comer alimentación equilibradamente, claro. Bueno, pero por lo menos los riesgos no son tan elevados como uno pensaba No. para la salud. No, los riesgos son que si la persona no come y una persona que no vive con diabetes, que solo se lo está administrando sin así, Sí, a la exacto. loca, puede hacer hipoglucemias, ¿ok? Porque si no come, cualquiera, Claro. aunque no Claro, tenga te baja el medicamento. azúcar, te sube el azúcar, aunque no sufra de eso. Exactamente. Tenemos a Alex del otro lado del estudio, ¿verdad? No tienes ahora participación. Producción había dicho que tú querías hacer una pregunta. Ok, Ok. pasábamos con Alex, Bueno, sí. pues entonces vamos a despedir a la doctora. Gracias por todas estas consideraciones tan importantes sobre la salud en este Día Mundial de la Diabetes. Así es, doctora. Estamos viendo sus Gracias. redes sociales en pantalla, @j.DRA Díaz, ¿correcto? Sí. ¿Y dónde ofrece su consulta, doctora? En la Clínica Independencia Sur. Excelente. Ha Ah, estado pero con está nosotros la cerquita. doctora Sí. Jacqueline Díaz, endocrinóloga. Gracias, doctora. Gracias a ustedes por la doctora, por estar con invitación. nosotros. Ahora sí, entonces pasamos Con el al vocero. colmado, que ahí está el vocero de esta radio televisión dominicana, Alex Santiago. Así es.